Ahora sí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra fase 5, nuestra última fase de colegio, en realidad, como nuestra última fase de periodo de colegio, así que espero que estén entusiasmadas, entusiasmados, que eh, las poquitas energías que nos quedan las aprovechen bien. Pensé en esta fase hacerla de la manera más sencilla, quizás un poco más entretenida para que sea más amigable con todo, porque ya todos estamos cansados y cansadas a esta altura del año, yo lo entiendo. Así que traté de que fuese amigable esta fase con ustedes. Y como les anticipaba, que se vienen sumando compañeros nuevos también, y para quienes vean esta clase más adelante, les comento que nuevamente tenemos una clase por semana. Es decir, vamos a tener oficialmente 3 semanas de clase con contenido, y la cuarta semana, la cuarta clase, es para hacer la consigna de trabajo. Vamos a ocupar esa hora de clase para hacer el trabajo. Primero, para no sobrecargarlos, porque sabemos que, independiente que tratemos de organizarlo de la mejor manera, tienen hartas cosas que hacer, en las casas también están pasando cosas, entonces la idea es ocupar bien el tiempo para que no se saturen en realidad. Y aparte que ya estamos terminando, entonces tampoco la idea es como que ahora a último momento tiremos la bomba, no, pues al contrario, la idea es que esto sea entretenido, ojalá entretenido. Les recuerdo las normas: hay que silenciar los micrófonos, enciendan la cámara quienes puedan y quieran encenderla, agradezco las fotos, y respetemos los turnos de habla, sobre todo porque en esta y probablemente las clases siguientes vamos a tener que estar como comentando harto. Así que ustedes saben que está la opción de levantar la manito, poner un monito, y ahí yo los voy a ir viendo para que podamos todos conversar dentro de la clase. Bueno, y en particular, esta última unidad, por decirlo de alguna manera, ustedes saben que ya desde la fase 3 en adelante venimos haciendo repasos de contenidos que van a entrar en la prueba PSU, PTU, prueba de transición, como le queramos llamar. Esta última unidad de repaso tiene relación con el siglo XX, realmente la sociedad occidental, podríamos decirle, durante el siglo XX. No vamos a alcanzar a hablar de Chile, porque como les comentaba, solo vamos a tener 3 clases de contenido, entonces no nos da el tiempo para poder abordar todo, pero sí vamos a hablar a grandes rasgos sobre lo que es la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, que vamos a verlo hoy, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que son acontecimientos históricos muy importantes de los que se suele preguntar harto en la prueba, y que obviamente es importante, más allá de entender qué es lo que pasa, cómo se relaciona una con la otra. Por eso seguimos como esa línea temporal, para que así en la clase 4, cuando hagamos nuestra consigna de trabajo en la clase, ustedes ya tengan más o menos hilada como toda la historia, por decirlo de alguna manera. Recomiendo, vuelvo a repetir para quienes no estaban, y es muy importante que en esta fase, si es que ya no lo habían hecho antes, tomen apuntes, porque la clase 4 es cuando vamos a hacer el trabajo, y finalmente esa clase la van a poder, o esa tarea final, la van a poder resolver con todos sus apuntes, básicamente. Por eso es importante que tomen apuntes, que si hay preguntas, levanten la manito, pregunten con confianza, me pueden escribir por el chat o me pueden activar el micrófono, ahí como a ustedes les quede más cómodo, no hay problema. Y hoy en particular, como les comentaba, vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, y por lo tanto nuestro objetivo de clase es comprender los efectos de la Primera Guerra Mundial durante el periodo de entreguerras mediante análisis iconográfico, es decir, vamos a ver imágenes, y a través de imágenes vamos a ir más o menos caracterizando estos periodos y estos acontecimientos históricos muy importantes para el mundo. Pese a que pasaron en Europa, ustedes saben, todo repercute a nivel mundial. Ya nos conocemos, mi nombre es Fernanda Ávila y estamos a 21 de octubre, queda muy poquito año. Entonces comencemos refrescando un poco lo que veníamos hablando en la fase anterior, donde trabajamos básicamente lo que era el siglo XIX. Hablamos de 4 cosas importantes. Yo los puse sé que esto se ve enorme, no se asusten, no es nada malo, pero hablamos del siglo XIX, como les decía, y hablamos de 4 temas que son estos que están en los cuadraditos más grandes. La primera clase, que fue una cápsula, hablamos sobre progreso indefinido. La segunda clase hablamos sobre revolución industrial, vimos un video ahí del Assassin's Creed para contextualizar.
Luego hablamos sobre cómo se configuró el territorio nacional, ¿cierto? Hablamos sobre el genocidio Selknam, cómo finalmente se coloniza o se pide a la población europea, alemana sobre todo, que venga aquí a ocupar el territorio. Y también hablamos sobre la anexión de la zona del norte grande. Entonces, ¿qué necesito que me vayan mencionando? Algunas características generales de cada uno de estos procesos. Por ejemplo, si yo digo el siglo XIX en Europa, que es esta parte como morada rosada, una de las primeras características de Europa durante el siglo XIX fue, ¿cierto?, el progreso indefinido. ¿Qué características podríamos decir sobre el progreso indefinido? ¿De qué se trata? Díganme dos para completar esos dos cuadritos. ¿Qué se les ocurre? Modernización, ¿En qué sentido modernización? Hoy se me adelantó. mayor uso de la ciencia y el razonamiento en la persona, que Ex cuestionaba más lo que sucedía. Excelente, excelente, muy bien. Uso de la ciencia, acuérdense que aquí ya Dios no me basta, aquí como que, ay, Diosito así lo quiso, no, no me sirve, aquí yo todo lo tengo que comprobar, ¿cierto? Eso era muy importante, y el uso de la razón, esta cosa de decir como que nada puede ser porque sí. Tiene que haber una explicación racional, muy importante, súper bien, y sí. ¿Qué otra característica es muy importante en el progreso indefinido? Hay varias, pero aquí yo creo que se le ocurran algunas. Además de la ciencia y la razón, ¿qué buscará esta idea de progreso indefinido? ¿A qué apunta? Seguir progresando con los avances también tecnológicos como el tren a vapor. ¿Ese? Excelente, excelente. El tema del avance de la ciencia, como decía la Isi, permitió, como decía la Jessica, una serie de avances tecnológicos que finalmente nos llevan al segundo punto, ¿cierto? Que es la revolución industrial, en donde tenemos tantos avances que ahora podemos ocupar el carbón como combustible, que nace la máquina a vapor, que nacen los trenes, que nace una serie de cosas. ¿Qué características? Lo mismo, dos características, vamos a checar la letra aquí porque si no está muy grande. ¿Qué características podríamos decir sobre la revolución industrial? Dos, hay muchísimas. ¿Qué se les ocurre? Eh, Podría ser en qué país nace, por ejemplo, ¿no? Podría La ser, avance tecnológico. ya, O pero, sea, el inicio del avance tecnológico. ya, ¿en qué sentido? Desarrolla más la idea, para que no suene igual que el progreso Mm, indefinido. Empieza a desarrollar mayores maquinaria para tener mayor demanda y oferta. Excelente, Además de la tecnología también se ve en las calles, como por ejemplo, oh, se me dio el nombre, pero aquí está en la calle, que es como un desagüe. el alcantarillado. Eso, Ya, muy bien. Ahí tiene mucha relación con la producción, porque finalmente los avances tecnológicos me permiten a mí producir mucho más rápido. Y eso es muy importante, porque ahora como yo produzco más, yo puedo de a poquito ir comprando más. ¿Qué pasa con la forma de trabajar? ¿Quiénes son las personas que trabajan en la fábrica ahora? ¿Son los artesanos que trabajaban en el taller? ¿Dónde trabajan estas personas ahora durante el periodo de revolución industrial? en la ciudad. ¿Y dónde precisamente? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el lugar? Así como, ¿dónde voy yo a trabajar en este periodo? Ah, la capital. A la capital, pero más allá de eso, podríamos decirle la industria, que obviamente utilizo la palabra, o la fábrica. Y por lo mismo, ahora yo trabajo por dinero, yo ya no trabajo por un trueque. Por lo tanto, yo paso a ser un proletario. Eso también es muy importante. Que antes, ¿cierto? El artesano, la persona que era el que hacía todo en su casa y hacía todo el proceso de un producto, ¿cierto? Era un artesano que finalmente lo que él podía hacer era, no sé, pues yo te vendo unos zapatos y tú me das 4 gallinas. Era así como un intercambio. Ahora, cuando yo trabajo en la fábrica o en la industria, a mí me pagan. Y ahí es cuando yo cambio mi condición y paso a ser un proletario o un obrero. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, en este mismo periodo, siglo XIX, Chile está en otra parte. Ustedes saben que Chile siempre va más atrás en todo lo que está pasando en el resto del mundo, siempre vamos como un poco desactualizados. Chile en este periodo recién se está independizando.
¿cierto? Chile en este periodo recién está empezando a decir hasta dónde comienza Chile y dónde termina Chile. Lo primero que va a hacer en este periodo es configurar el territorio. ¿Qué características tiene este periodo de configuración territorial? ¿Con qué nos encontramos? Recuerden las clases, recuerden lo que vimos. Si es que tomaron apuntes, revisen sus apuntes. Tiene que ver que llamaron a científicos a investigar como la Patagonia y eso. Excelente. ¿Cuál era la intención de que esta gente fuera a hacer misiones científicas, Jessica? ¿Para qué era? Como para ya canalizar cuál es nuestro territorio, o sea, lo que pertenece a Chile, Exacto. su parte. Excelente. Y además me permite a mí ver de qué está compuesto Chile. Por ejemplo, si nosotros íbamos al sur, nos dábamos cuenta que habían unas zonas que tenían mucho mineral. Y eso los científicos decían, mira, aquí hay mucho recurso mineral, entonces usted podría explotarlo y de ahí puede quizás hacer una actividad económica con esto. También es como saber de cómo estamos compuestos, por decirlo así, de qué podemos sacar provecho de nuestra tierra. Por eso era muy importante. Acuérdense que estas misiones científicas dependiendo de los científicos que venían, también nos ayudaron a clasificar la flora y la fauna, por ejemplo, a darnos cuenta de que habían animales o plantas, cierta vegetación que era exclusiva de nuestro territorio. Eso igual era súper importante. Muy, muy bien. Otra característica de este periodo, ¿qué más podríamos decir? Colonizaciones, construcciones de puente, Excelente. tratados. ¿De qué se trata esto, de la colonización? Empezar a instaurar como ya empezaron como una ciudad para que no se pueda tomar poder del territorio de otros países, sino que ya estaba consolidado un país exacto y por eso también está la construcción de puentes, como para demostrar que ya tenía un país a cargo de ese territorio. Excelente. ¿Y por qué era tan importante? Porque aquí la colonización no le pidieron a los argentinos que vinieran, no le pidieron a los canadienses, les pidieron a alemanes, a franceses, a gente de Bélgica, a ellos le pidieron. ¿Por qué a ellos puntualmente le pidieron que vinieran a colonizar acá? Por la mentalidad que ellos tenían y porque podían desarrollar mejores ideas aquí en Chile y también industria Ya, para generar dinero. exacto, ellos tenían como una mentalidad mucho más industrializada, nosotros todavía estamos súper atrasados, pero también tiene que ver con un tema racial. Acuérdense que el sur de Chile se pensaba que casi estaba vacío, sabemos que no estaba vacío, que estaba lleno de pueblos indígenas, ¿cierto? Pero nosotros queríamos limpiar la raza. Aquí en ese sentido la gente morena no me servía, yo quería gente blanca, gente de raza limpia, así bien Hitler la cuestión, gente de raza limpia, gente rubia, como para que arreglara la raza en ese sentido. Por eso era tan importante la colonización en ese periodo. Muy, muy bien. Y dentro de esta configuración territorial, hablamos la última clase que tuvimos sobre el Norte Grande, ¿cierto? Que fue finalmente la última parte que se anexa al territorio chileno. ¿Qué características podríamos decir de este periodo? Quiero El escuchar. salitre. Ya, excelente. Ayúdame, Lore. ¿Qué podríamos decir sobre el salitre? Para completar la idea. Está durmiendo la Lore. No, sí estoy. Ah, ya. ¿Qué pasó con el salitre? ¿Cómo funcionó todo el tema del salitre en Chile? A base de empresa extranjera, pero el dinero se iba a nuestro gobierno así. O sea que los principales, la mayor empresa eran extranjeras mandadas por extranjeros y era nuestro mejor comercio por salitre. Exactamente. Muy bien, muy, muy bien. Una última característica y le damos. ¿Qué más podríamos decir sobre la anexión del Norte Grande? Es importante por el salitre, ¿cierto? Pero ¿qué más pasó en este periodo en donde anexamos el Norte Grande? La guerra del Pacífico. Muchas gracias. La Guerra del Pacífico, o también llamada Guerra del Salitre, ¿cierto? Ahí hay distintas formas de llamarlo, pero se refiere a lo mismo, porque gracias, entre comillas, a esa guerra es que Chile logró anexar ese territorio, que antes era peruano y boliviano. Por eso es que hasta ahora, ¿cierto? Como lo hablábamos en la clase anterior, hemos tenido históricamente conflictos territoriales con Perú y Bolivia, porque supuestamente hay cosas o tratados ahí que no están bien demarcados. Entonces, este mega resumen
fue lo que vimos en la fase número 4, siglo XIX, pensando en Europa y pensando en Chile. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas cosas están pasando a la par. Mientras en Chile están llegando colonos alemanes a crear la Kunstmann y hacer Kuchen y todas esas cosas, en Europa están potenciando la revolución industrial, está llegando la luz eléctrica y está así como todo full. Muy avance. Eso es lo importante de este periodo. Entonces, ahora sí. ¿Qué pasó, ahora ya entrando a materia importante y nueva, qué pasó durante el siglo XX y cómo va a configurarse lo que es la Primera Guerra Mundial, que es el primer hecho histórico muy relevante del siglo XX? Antecedentes de esto, ¿cómo era la población, cómo era la ciudad, cómo era la política antes de comenzar la Primera Guerra Mundial? Tenemos tres características súper importantes. Primero, que durante el siglo XIX, como hablamos antes, las potencias o los países, imperios que le podríamos llamar, eran muy poderosos porque tenían territorio o tenían poder en varias zonas. Es decir, por ejemplo, Inglaterra, que fue el pionero de la revolución industrial, además tenía colonias, ¿cierto? Igual como lo fuimos Chile de España en algún momento, tenía colonias en el territorio que ahora es Australia, por ejemplo, en África, en Oceanía, o sea, tenía poder en varias partes del mundo. Lo mismo Alemania, lo mismo Rusia, lo mismo Francia, por eso se consideran imperios, porque pese a que su territorio en particular es uno, tienen repartido el poder así como que tuvieran células de poder por todo el mundo. Entonces, como estas personas, estos países en realidad, eran tan ambiciosos, lo que ellos querían era seguir creciendo y seguir conquistando territorios. Mientras más territorio yo tuviese, más poderoso era. Entonces, eso involuntariamente comenzó a generar rivalidades, porque comenzaron a haber territorios que varias potencias querían dominar. O sea, ahí comenzó un roce bien importante que va a llevar a la larga a formar alianzas. Es decir, Francia e Inglaterra, por ejemplo, que son amigos eternos, como que si hay guerra en algún momento de este siglo, esperemos que no, probablemente Francia e Inglaterra estén peleando juntos, porque siempre pelean juntos en las guerras. Se van a dar cuenta después cuando hablemos de Primera, Segunda y Guerra Fría. Entonces, eso es lo primero. Había mucha rivalidad porque tenían intereses en común y ahí dicen como, yo quiero dominar ese territorio, y ahí estaba el otro también echándole el ojo. Entonces, ahí comenzaron esos roces. A raíz de lo mismo, es que estos imperios, ¿cierto?, van a comenzar una carrera armamentista. ¿De qué se refiere eso? Básicamente en que, como querían tener más poder, ahora también pasó a ser un símbolo de poder tener más armas o tener más desarrollado el ejército. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Crear nuevas armas, innovar, ¿cierto?, con el tema de la armamentística, crear nuevos métodos también, y obviamente ampliar el ejército. Es decir, si yo antes tenía en un ejército, estoy dando un ejemplo así al aire, pero supongamos yo tenía 5.000 soldados en el siglo XIX, la idea es que yo en el siglo XX, en el 1910, por ejemplo, yo tuviera 15.000 soldados. La idea era crecer, porque si yo tenía más ejército, yo era más poderoso. Eso es como lo que simboliza en ese sentido. Y un antecedente muy importante en este periodo es que había un territorio en particular que se llama la península de los Balcanes, le voy a mostrar al tiro qué territorio corresponde, pero hubo un problema ahí porque ese territorio era muy rico en mineral y en petróleo, luego se iba a descubrir. Entonces muchas potencias le tenían el ojo puesto a esa zona. Y obviamente en esa zona habían países habitando, ¿cierto? Como que era territorio de varios países, pero como eran países menos poderosos, varios imperios trataron, de cierta manera, de conquistar estos territorios para tener el poder sobre ese espacio y poder extraer, ¿cierto?, la riqueza de ese territorio. Entonces, ese fue un problema como que ya comenzó a detonar de cierta manera lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, cuando todos le pusimos el ojo a ese territorio y nos dimos cuenta que íbamos a tener que pelear finalmente por ese territorio. Se preguntarán, ¿cuál es la península de los Balcanes? No sé si qué tan buenos seremos en geografía, ¿somos buenos en geografía o malísimos? Como que sé dónde está Chile, pero no sé dónde está el resto de las cosas.
Más o menos. Ya, no importa, yo tampoco soy la mejor en geografía, lo admito, yo siempre me confundo. Pero esto que está acá es el mar Mediterráneo. Siempre para encontrar el mar Mediterráneo, démonos cuenta que aquí hay una bota, ¿cierto? Ahí está la botita, ahí está el taco de la bota, ahí está como la punta del zapato. Toda esa bota se le llama la bota itálica, eso es Italia, ¿ya? Y para acá, para arriba, si lo pensáramos así, está el resto de Europa, está Francia, está Alemania y todo. Entonces, esta partecita que está en naranjo era la península de los Balcanes, y ahí estaba puesto el ojo, ahí tenía puesto el ojo Rusia, Francia, Alemania y otros varios países. Entonces, ahí comenzó el problema, por decirlo de alguna manera. Pero, cuando estalló y cuando ya finalmente esto sí explotó y comienza la guerra como tal, es cuando el archiduque Francisco Fernando, quien iba a tomar el trono del Imperio Austrohúngaro, que era parte de la península de los Balcanes, es asesinado. Y es asesinado por una persona serbia, que Serbia también estaba en la península de los Balcanes, pero era uno de estos países que yo les mencionaba que era muy chiquitito y que estaba dominado por el Imperio Austrohúngaro. Entonces, ¿qué pasó? Serbia quería independizarse, así como lo hicimos los chilenos durante un periodo de la historia con España. Serbia quería lo mismo. Entonces, ¿cuál fue la solución, entre comillas, que encontró este personaje nacionalista serbio que decía, no, aquí yo no quiero que nadie me domine, yo quiero ser independiente, quiero ser una república? ¿Qué hago entonces? Yo mato, ¿cierto?, a la persona que supuestamente va a tomar el poder de este imperio y va a continuar dominándome. Esa fue la estrategia, entre comillas, que usó esta persona. Entonces, cuando muere el archiduque, ahí es cuando todo estalla, en el año 1914. ¿Por qué estalla acá? Porque finalmente el Imperio Austrohúngaro, que como tal lo dice, era un imperio, era muy, muy poderoso, le manda un ultimátum a Serbia, le dice como, tiene que pedir perdón, tiene que pagar consecuencias, porque si no, esto no va a quedar así, esto va como a ser más grave. Y los serbios dicen, no, yo aquí no me voy a disculpar, tú tienes que básicamente dejar de dominarme y aceptar que yo soy una república independiente. Y eso obviamente a Serbia no le gustó. No le gustó perder el poder, ¿cierto? O como que se le sublevaran este país tan chiquitito, esta colonia tan chiquitita que tenía. Y ahí fue finalmente cuando comenzó a configurarse como estas alianzas que ya estaban de antes, pero se tomaron poder. Entonces, ¿qué pasó? Austria, el Imperio Austrohúngaro, le declaró la guerra a Serbia. Y ahí es cuando finalmente comenzaron a moverse los ejércitos, a moverse los hilos e influencias, ¿cierto? Ustedes saben que siempre hay países que se llevan bien con países para que en caso de ellos te respalden. Esto también pasó en este momento. Y así es como comienza la Primera Guerra. Por favor, si hay preguntas, coméntenme porque yo estoy hablando todo el rato y lo puedo ir en bola. Entonces, ¿qué pasó? El Imperio Austrohúngaro, como los serbios no le respondieron, ¿cierto? Y les dijeron, no, yo aquí no te voy a pedir disculpas, dijo, ok, Alemania, que ya nos teníamos buenas relaciones, venga para acá porque se viene la guerra, usted me tiene que ayudar. Italia, lo mismo. Nosotros somos un grupo, vamos a pelear juntos la guerra. Y ahí se configura la Triple Alianza, que es uno de los bandos o bloques de la Primera Guerra Mundial. Mientras que por el otro lado estaba Serbia, lógicamente, pero Serbia era un país muy enanito, pero Alemania, mientras estaba pasando esto, quiso comenzar a invadir territorio belga, que era colonia inglesa, ¿cierto? Acuérdense que ellos tenían como células en varias partes, y también quería llegar al territorio francés. Entonces, cuando se dieron cuenta estos países que Alemania tenía estas intenciones de anexarse sus territorios, dijeron, oye, ¿qué está pasando acá? No, nos vamos a guerra en contra. Y se configura el otro bloque, que es la Triple Entente, conformado por Francia, Rusia e Inglaterra. Entonces, ahí quedan configurados los dos bandos que van a pelear en esta guerra. Aquí mencionamos los países más importantes porque estos países que están escritos ahí son imperios, son muy poderosos.
pero además de ellos hay varios países que eran más pequeñitos, pero que no tienen tanta relevancia, por eso no lo estamos mencionando acá para que no los confundamos y sea una cosa gigante. ¿Se entiende cómo va a originarse la guerra? Yo sé que puede sonar complicado, por eso les pregunto. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿El resto también entiende? ¿Me puedo quedar tranquila? Me voy a quedar tranquila. Entonces, ahí parte. Ambiciones imperialistas, ¿cierto? De países que querían tener más poder, una carrera armamentista en donde estaban peleando ahí por quién tenía el ejército más poderoso y más moderno con las mejores armas. Todos le habían echado el ojo a la península de los Balcanes, entonces eso ya había generado tensiones, y más encima ahora matan al archiduque, ¿cierto? Y eso obligó a estos imperios a tomar posición. Ahí comienza la guerra, en el año 1914, para que vayamos entendiendo. Entonces, ¿cómo se fue configurando esta guerra? Que estos imperios que empezaron a pelear creían que iba a ser una guerra muy corta, porque como tenían tantas armas, como tenían ejércitos tan grandes, dijeron, no, esto lo hacemos así, rapidísimo, esto se acaba rápido, así que tranqui, no va a pasar nada. No, no fue así, duró 4 años. Y obviamente una guerra desgasta mucho por todo lo que implica, desgasta económicamente, desgasta socialmente, moralmente a las personas. O sea, fue un proceso bien complicado. Y por eso también es que se le llama hasta ahora la Gran Guerra, porque por la devastación que implicó la Primera Guerra Mundial. Entonces, la primera parte o el primer año de la guerra se llama guerra de movimientos, porque como estaban todos tan optimistas por esta idea del progreso indefinido y todo lo demás, acuérdense, todos creían que esta guerra iba a terminar súper rápida porque aquí todos avanzamos eternamente, intentaron todos los imperios que estaban peleando llegar a las capitales de los imperios enemigos. Por ejemplo, Inglaterra trató de llegar a Berlín, que era la capital de Alemania. Alemania e Italia intentaron llegar a París, ¿cierto? Que es la capital de Francia. O sea, como que trataron de moverse hacia las capitales de los enemigos para así desgastarlos rápidamente. Esa fue la intención, pero obviamente no lo lograron. Por eso se llama guerra de movimiento, porque estamos tratando de avanzar. Sin embargo, al año siguiente, 1915 hasta el 17, o sea, 2 años, pobrecitos, 2 años que estuvieron parados, ¿cierto? Porque ya no pudieron seguir avanzando, pero sí se acercaron al enemigo, comenzaron a elaborar trincheras. Y la trinchera es el típico espacio que vemos en una película de guerra. Es como este hoyo, ¿cierto?, que hacemos en la tierra, medio laberinto, donde casi me llega la tierra aquí como a los ojos, entonces yo de ahí puedo como poner mi arma para disparar. Básicamente yo me muevo por abajo de la tierra. Eso es una trinchera. Y se llama guerra de posición o trinchera porque toda esa guerra se pelea desde la trinchera. Como ya estamos más cerca del enemigo, yo no puedo andar así como corriendo a lo salvaje porque me van a matar, obvio, ya estamos más cerca. Entonces la trinchera me protege y pensemos que ahí la guerra o la vida se hace dentro de la trinchera. Entonces, pensemos, son 2 años y nosotros estamos desesperados viviendo aquí encerrados en nuestras casas con la cuarentena, como hablábamos delante con la Cata. Imagínense vivir 2 años en una trinchera donde no tengo baño, no me puedo bañar, no puedo ir al baño, partamos por ahí. No hay una cocina, no hay como algo con lo que me pueda calentar cuando haga frío. Yo vivo en la trinchera. Entonces, el tema de la trinchera fue bastante traumático para muchos soldados. Y pensemos además que los soldados que iban era gente muy joven, como que casi ustedes salieran de cuarto y los llamaran a la guerra. Era así como que la gente no estaba preparada y obviamente muchas personas terminaron con traumas psiquiátricos gigantes por la vida de la trinchera, por decirlo de alguna manera. O sea, fue una época o una etapa de la guerra muy desgastante, que hizo muy mal al soldado que la tuvo que pelear en ese sentido. Y finalmente, la guerra de desgaste y desenlace ya es la última parte de la guerra y es cuando finalmente alcanzamos al enemigo y logramos eliminarlo, entre comillas, o logramos que haga aquí ya no puedo más, ¿cierto? Yo me retiro. Eso es finalmente como las etapas de la guerra. Parte con mucho movimiento tratando de alcanzar las capitales de los países enemigos, queda en un segundo periodo detenida en la trinchera por harto tiempo
Y por último, ya en el desgaste, ¿cierto? Cuando ya estamos todos muy cansados de esta guerra, es cuando va a terminar esta guerra. Esas son las etapas o los pasos que se dieron. Voy al tiro con quién gana y quién pierde. Pero ¿por qué es importante o por qué fue tan relevante esta guerra en particular? Primero porque como veníamos viviendo un periodo de industrialización, de progreso indefinido y todo lo demás, se usó mucha tecnología nueva. Una cosa tan sencilla como los tanques, que antes no existían en las guerras, ahora existen, y ustedes saben el poder que tiene un tanque, ¿cierto? Como el alcance que tiene un tanque, y además lo blindado que son, lo hace un espacio súper seguro. Entonces, eso obviamente le permite llegar de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente a territorios que antes no se podían llegar. Y además, se usa la propaganda, es decir, esta idea bien nacionalista en donde eh, en las ciudades, ¿cierto? Porque pensemos que la mayoría de estas guerras se pelean en territorios rurales, donde no es la ciudad en sí misma. En la ciudad aparece propaganda, así como inscríbase al servicio militar, vaya a pelear por su país, o aquí están sus valientes soldados peleando por usted, como que tratando de subirle la moral a la población para que digan, oh no, mi país es el mejor país del mundo. Como que esa es la intención de la propaganda en ese sentido. Otra característica muy importante es que hubo una caída demográfica gigante, es decir, murieron muchas personas. Y por eso también se llama la Gran Guerra, ¿cierto? Porque finalmente pensemos que la mayoría de la población que tiene que ir a la guerra son hombres, y no necesariamente hombres adultos grandes, sino que, como les comentaba recién, niños, o sea, como personas de 17, 18 años que acaban de salir como del colegio y todo lo demás, los mandan a la guerra con preparación ínfima al frente de batalla. Entonces mucha gente muere para ambos bloques. Fue muy, muy, muy importante. Y a raíz de lo mismo es que la sociedad se militarizó. Ahí está la idea. El niño, ¿cierto? Joven, va y pasa a ser soldado. Las mujeres pasan a ser enfermeras en los campos de batalla. Las mujeres pasan a ser cocineras dentro de los campos de batalla. Como que se reconfiguró el mundo. Fue como bien, o sea, como una vuelta bien violenta que obligó a la sociedad como a cambiar los roles. Y por eso también es que las mujeres durante este periodo tuvieron que entrar al mundo laboral. Pensemos que las mujeres históricamente estaban destinadas a la casa. Las mujeres eran dueñas de casa, eran mamás, eran las que tenían que hacer todas las labores domésticas. Ese era el espacio que tenía la mujer. Pero ahora, como todos los hombres están peleando en la guerra, no queda otra, ¿cierto?, que la mujer ahora tiene que ir a trabajar y trabajar, por ejemplo, construyendo armas. Fue así como una cosa bien violenta en ese sentido. O pasó a trabajar en la fábrica la mujer, eso jamás lo hubiéramos pensado, pero la guerra les obligó finalmente a ocupar un nuevo lugar, que una vez que terminó la guerra, no todas las mujeres estuvieron dispuestas a dejar, dijeron como, oye, ya, pero yo puedo trabajar, ¿por qué tengo que volver a la casa de nuevo a hacer las cosas si las podemos hacer los dos? O sea, como que ahí comenzó también como ese bichito en la mente de las mujeres a decir como, yo puedo más, como que yo quizás está bien, yo puedo ser mamá, puedo ser dueña de casa y todo lo demás, pero yo puedo hacer más, que también va a repercutir en el resto del siglo en lo que va a ser luego el feminismo, para que vayan como hilando las cosas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende como por qué es relevante este periodo o hay alguna pregunta? Por favor, pregúntenme con confianza, para eso estoy. ¿Estamos bien? Me voy a quedar tranquila. Entonces, veamos aquí, a partir de todo lo que hablábamos recién, de cómo comienza la guerra, cómo fueron las etapas, qué pasó con la sociedad en este periodo. Vamos a ver 3 imágenes y tratemos de identificar en cada imagen a qué característica de la guerra nos estamos refiriendo. Por ejemplo, esta imagen de acá, ¿a qué parte de la guerra está haciendo alusión? ¿Qué me está mostrando esta imagen? La guerra de las trincheras Guerra de la trinchera. o de posición. Exacto. ¿Por qué Melitza? ¿Por qué yo puedo ver ahí la guerra de trinchera? ¿Cómo yo sé que eso es la guerra de trinchera?
¿Está la Melissa por ahí? No está la Melissa. ¿El Justin está por ahí? Me encanta tu foto, Justin, tengo que admitirlo. Sí, estoy aquí. Ya, Justin, ¿por qué esa imagen a mí me muestra la guerra de trincheras? ¿Cómo tú sabes que esa es la guerra de trincheras? Por el espacio en la tierra que hay, están ocultos y están con la arma apuntando. Exactamente. Es como el espacio. Aquí ya no. ¿Por qué yo podría descartar que está una guerra de movimiento, por ejemplo? Porque siempre están ahí. O así se ve, no hay nadie arriba. Exactamente. Porque probablemente el enemigo está tan cerca, ¿cierto? Que yo ya no puedo andar como a ras del suelo porque significa que me van a disparar y me voy a morir. Era muy sencillo. O sea, ante eso, estoy a la altura del suelo, ahí como viendo cualquier peligro inminente. Se nota súper clarito, ¿cierto? Esa es la guerra de trincheras. Muy, muy bien. Es un ataque desde tierra, exactamente. Esta imagen de acá quizás es un poco más difícil de interpretar, pero ¿qué característica podría yo analizar o relacionar a esa imagen? ¿Sería el uso de propaganda? ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de que incentiva quizás a jóvenes, en este caso principalmente a hombres, a ir a la guerra porque se muestran que están como que van a luchar por su patria. Ya, puede ser, como esta idea de optimista, que también tiene relación con el progreso indefinido, que decíamos antes. Ya, ¿qué otra cosa Podría podría considerar ser? que sería la guerra del movimiento. Claro, puede ser, podría ser relacionada a esa etapa, bien. ¿Qué más podría ser? ¿Qué pasó con la sociedad mientras estaba peleando la guerra? La propaganda, como dijo la Isi, tuvo un rol súper importante para subirle la moral a la gente. Pero ¿eso qué me permite a mí? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Cuando yo digo Chile, el mejor país de Chile, sí, como que, o cuando juega el Chile en algún partido de ¿Apoyo? fútbol, ya, pero más que apoyo, cuando, por ejemplo, a mí me carga el fútbol, como que no lo entiendo. El sentimiento hacia la patria, pues, no sé cómo se llama él. El nacionalismo, excelente, eso es lo a eso quería llegar puntualmente. Yo creo que a todos nos ha pasado, yo no sé si aquí a todos les gusta el fútbol, pero a mí cuando juega Chile en los partidos de fútbol, oh, yo no, me emociono, así como que, ay, yo grito, y no sé bien quiénes son los jugadores, pero como que, me sale todo lo chileno. Ahí sale todo el nacionalismo, pues chiquillos. Como que finalmente uno dice como que quiera el país, así como que no, mi país es el mejor, tengo que apoyarlo, y como que uno le sale todo, la pena. Le sale como todo eso ahí bien, bien de adentro, como bien de la identidad nacional. Y aquí está pasando lo mismo. Pensemos que probablemente estos hombres que están acá van a tener que ir a la guerra a pelear, pero ellos tienen tan arraigado este sentimiento nacional que quieren ir, pues imagínense, están todos contentos, así como levantando el sombrerito, así como, y van a ir a pelear en la guerra, por lo menos yo estaría muerta de susto, pero ellos están contentos. Y eso finalmente también es un resultado de la propaganda y de todo lo que veníamos diciendo antes. Y por último, esta imagen que yo creo que ya es más evidente. ¿A qué hace referencia? Vemos nuevamente que son varios hombres, y aquí vemos hombres de todas las clases sociales, con profesiones, por ejemplo, aquí tenemos como un juez, aquí tenemos como un minero, por el piquete que tiene acá, ¿cierto? Y de repente estos hombres se transforman en algo. ¿Qué Ya significa eso? militares. No, no, ¿cuál es la palabra? La militarización. Eso. Exacto, la militarización. Todos los hombres de todas las edades van a la guerra porque aquí todos los hombres sirven como soldados y finalmente todas las personas forman parte de la guerra. Aquí vemos hombres, ¿cierto? Nos alcanza a ver las edades de los hombres lamentablemente, pero yo me atrevo a decir que esos son más niños, por cómo se ven más chiquititos. Aquí todos sirven. Entonces, y probablemente no se alcanzan a ver mujeres porque las mujeres no fueron soldados, pero también las mujeres jugaron roles importantes dentro de la guerra. Entonces, aquí, no me acuerdo cómo es el dicho, no me acuerdo, pero como que todos trabajan aquí, todos trabajan para la guerra, todos tienen un rol dentro de la guerra. A eso hace referencia. Muy, muy bien. De hecho, es que fue una publicidad.
o sea, una propaganda que se usó en ese tiempo. Así como, mantenga su lugar en este periodo, usted es hombre, usted es soldado. Ese era el mensaje de esa propaganda. ¿Qué pasó entonces? Luego de que se acabó la guerra, este mapa, antes de la guerra, si nos damos cuenta, tiene mucho menos colores, mucho menos divisiones, tiene muchos imperios, y ahora, ¿qué pasa con el mapa? Terminado la guerra, quedó mucho más dividido. El imperio austrohúngaro, por ejemplo, pierde, y todo ese bloque pierde, por lo tanto, se divide en dos países, ya no es imperio austrohúngaro, sino que ahora es Austria y Hungría, dos países separados. Durante ese mismo periodo, en Rusia, ocurrió la Revolución Rusa, y a raíz de lo mismo, se acaba el imperio ruso y nace la llamada Unión Soviética, que también va a ser muy importante durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, como vamos a ver más adelante. Y por eso es que toda esa parte que antes solía ser blanquita, ahora terminó siendo una serie de divisiones de países. O sea, no fue menor el cambio territorial y geográfico una vez que termina la Primera Guerra Mundial, fue muy grande en Europa, solamente para que nos hagamos una idea. Entonces, cuando termina esta guerra, obviamente, y esas fotos también son reales de ese periodo, la felicidad fue gigante. Pero ¿cuál fue el problema? Que la idea del progreso indefinido se acabó, porque el mismo avance tecnológico, el mismo uso de la razón, el mismo uso de la ciencia, permitió que murieran más de 10 millones de personas. Es decir, todo ese avance que había logrado la propia humanidad sirvió para destrozar y aniquilar a la propia humanidad. Entonces ahí esa idea de que vamos a avanzar eternamente y que nunca vamos a dejar de progresar, se acaba. Como que ese optimismo que caracterizó al siglo XIX se acaba con la Segunda Guerra Mundial, o sea, con la Primera Guerra Mundial, perdón, para que quede muy clarito. Y como les comentaba, 10 millones de muertos, esto es la cifra oficial. Ustedes saben que las cifras oficiales siempre como que disminuyen los números, así que oficialmente fueron 10 millones de muertos y aproximadamente 22 billones de heridos. Imagínense la devastación gigante que implicó esto, considerando en esa cifra a todos los países que pelearon, todos los imperios involucrados. Y como lo veíamos recién, el mapa europeo cambió completamente. Imperios se dividen, nacen países nuevos, quienes pierden obviamente tienen que asumir el costo de la guerra, y ustedes saben que una guerra cuesta mucha plata, entonces implicó un tema como de reconfiguración gigante. Y a raíz de lo mismo, y ahí sale, ¿cierto? La coronita se la lleva el bloque ganador, que fue la Triple Entente. La Triple Entente o el grupo ganador, ¿cierto? Para evitar un posible conflicto de este tipo en el futuro, crea la Sociedad de Naciones, que es muy similar a lo que va a ser la ONU años más tarde, décadas más tarde. Y la Sociedad de Naciones lo que buscaba era, en primer lugar, restablecer la paz entre todo este territorio y además hacer que Alemania quedara como responsable de los costos de la guerra y tuviera que pagarle a estos imperios ganadores todos los costos involucrados. Obviamente Alemania no tiene plata ni siquiera para reconstruirse a sí mismo, entonces esto fue y es una deuda muy histórica que tiene Alemania con los países ganadores de la Primera Guerra Mundial. Otra cosa importante, como les comentaba en el mapa, la Unión Soviética nace en este periodo. Y es importante porque como antes era un imperio que estaba gobernado por un rey, que en Rusia se conocía como zar, ahora hubo una revolución, ¿cierto?, encabezada por el pueblo, en donde ellos mismos destituyeron a este rey y comenzó la primera república socialista, que eso también es un antecedente histórico. Nunca en el mundo había existido una república socialista donde fuera el mismo pueblo quien hiciera la revolución y sacara al rey y creara como una república hecha para ellos y por ellos. Eso no había pasado, como que ni siquiera la Revolución Francesa fue tan efectiva en ese sentido como la institución del rey. Y algo no menor, que tiene relación con lo que vamos a ver ahora, es que
En el último periodo de esta guerra, en el año 1917, cuando estábamos terminando la guerra de trincheras y empezando la guerra de desgaste, Estados Unidos, que ustedes saben, fue colonia de Inglaterra por mucho tiempo, o sea, hay como una relación bien, bien paternal ahí, entre Inglaterra y Estados Unidos. Una de las estrategias que usó Alemania para atacar a Inglaterra fue hundir barcos con submarinos, hacían ataques aéreos y todo lo demás, y tuvo la desafortunada idea de tirar, de hundir básicamente a un barco que llevaba muchos pasajeros estadounidenses. Y eso a Estados Unidos obviamente no le fue indiferente. Entonces tira una amenaza o una advertencia a Alemania diciendo como, oye, yo aquí estoy neutral, no estoy haciendo nada, así que no te metas conmigo porque si no, ya sabes lo que puede significar. Eso fue lo primero que hizo Estados Unidos. Sin embargo, Alemania continuó atacando barcos, incluso barcos estadounidenses. Y ahí es cuando Estados Unidos entra a la guerra, un año antes de que termine, imagínense, ya todos estaban cansados, ya casi no les quedaban así moral a estos pobres soldados que estaban peleando, y llega este nuevo integrante a la guerra, ¿cierto?, en el año 1917, a unirse con la Triple Entente. Imagínense, soldados que no habían peleado antes, pero que estaban así con toda la energía, tenían todas las armas, tenían mucho armamento, muchos soldados, entonces eso obviamente le dio un shot de energía gigante a la Triple Entente para poder ganar. Entonces, por eso es que gana la Triple Entente, porque tuvo buenos aliados, llega a Estados Unidos justo al último momento cuando ya estaban decayendo, llega a Estados Unidos a inyectar, ¿cierto?, como de recursos, y eso le permite ganar a la Triple Entente. Pero también fue positivo para Estados Unidos, porque pensemos que toda esta guerra, como lo decíamos, se peleó en territorio europeo. Por lo tanto, una vez que termina la Primera Guerra, Estados Unidos no tiene nada que reconstruir, porque nadie fue a su país a atacar, a bombardear, ni nada. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Soldados, quienes nos vamos, y listo, y eso fue toda la guerra. No tuvo que reconstruir todo, como si lo tuvieron que hacer todos los demás países. Entonces Estados Unidos quedó listo, terminamos, quedé súper bien posicionado, y eso le permite a Estados Unidos vivir un periodo maravilloso que se llama el periodo de entreguerras. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo como esta secuencia? Sí. Ya, maravilloso. Entonces, queridas y queridos, cuando yo hablo del periodo de entreguerras, para que no se le olvide, porque yo sé que es como obvio, pero uno quizá a veces no lo relaciona, se llama periodo de entreguerras porque es el periodo que está entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Ese es el periodo de entreguerras. Y se considera este periodo como un periodo muy optimista porque está enfocado en Estados Unidos, ¿ya? Si yo dijera los locos años 20, como se le llamó, no sé qué tan locos habrán tenido en Francia o en Alemania porque estaban ahí como tratando de reconstruirse, no sé qué tan bueno habrá sido esos años para ellos, pero todo esto está enfocado, ¿cierto?, en Estados Unidos, porque Estados Unidos, como mencionábamos, dijo, listo, gané la guerra, ya me voy para la casa, sigamos como siempre siendo maravillosos, como que por eso se ve tan brillante esta época. ¿Y por qué fue tan brillante? Porque no tenían competencia, pues pensemos que todos los demás imperios están en el suelo, tratando de arreglárselas como pudieran para volver a surgir, y Estados Unidos quedó súper bien parado, sin competencia, entonces dijo, bueno, esta es la mía, es el momento donde yo tengo que potenciar la industrialización, donde tengo que aumentar el consumo de mi población, y así en adelante. Por eso es tan importante este periodo en particular para Estados Unidos. ¿Qué empezó a hacer Estados Unidos? A aumentar o a potenciar la parte de la construcción, de la automovilística, la aeronáutica, que era algo nuevo, ¿cierto? El tema de los aviones, la electrónica, o sea, como que tuvo un momento en donde básicamente estaba avanzando solo, no tenía competencia, y eso obviamente es súper beneficioso, tuvo muchísimas ganancias, y por eso es que desde este momento en adelante, Estados Unidos, hasta hoy, ¿cierto?, es una potencia mundial como que no logra tener una competencia como tal.
Sabemos que ahora tenemos otros países muy poderosos, pero Estados Unidos como que siempre está en otro nivel, como que es otra cosa. El papá del capitalismo, además. Y otra cosa importante es que gracias a este aumento de la producción, como este crecimiento económico, es que van a empezar a dar facilidades también a la población. Y es en este momento en donde el crédito va a aumentar. ¿Se acuerdan qué era el crédito? Hablamos de eso en la unidad de economía. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablo de crédito? ¿Qué es un crédito? ¿De qué se trata? ¿Como un préstamo? Ya, ¿y qué fin tiene un crédito? O sea, como, ¿qué gano yo? ¿Qué gana el otro? ¿Quién me presta la plata? ¿Cómo es esa transacción? ¿Alguien se acuerda? Espero que nunca tengan que pedir un crédito. Pero bueno, el crédito, queridos, es básicamente cuando yo a una entidad bancaria le pido dinero, esta entidad me lo presta, pero con interés. Si a mí yo le pedí 100.000 pesos, después yo puedo pagar en cuotas, ¿cierto? Yo le puedo pagar mes a mes, pero al final yo voy a terminar pagando 130.000 pesos porque esos 30.000 pesos son de intereses por haberme prestado. Esto fue súper positivo porque le permitió a la población acceder a cosas que antes no hubiesen podido comprar. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que la gente no tenía conciencia de que, como esto estaba recién pasando, no tenía una educación económica muy buena. Mucha gente empezó a pedir créditos y a comprar, sin darse cuenta de que esto a lo largo iba a pagarse y hay que pagarlo mes a mes, ¿cierto? Eso igual fue un problema a la larga. Y además, como ya habían usado la propaganda durante la guerra y se dieron cuenta de que era súper eficiente, ahora surge la publicidad, pues esta idea de Coca-Cola, o bueno, tiempo después van a hacer el McDonald's, o esto que dice así como, si usted usa tal producto, usted va a ser hermosa, entonces como, oh, ya, yo lo quiero, así como la publicidad, ustedes saben lo efectiva que es la publicidad en ese sentido. Eso fue lo primero. Económicamente, el principio de los años 20 en Estados Unidos fue maravilloso. Y eso se reflejó en la cultura, porque la burguesía, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la burguesía era este grupo que básicamente tiene un buen estatus porque tiene plata? Deja de funcionar como tal porque ahora la gente que va a tener la plata es gente con profesión, es gente empresaria, tiene como otro rol. Y además, como las mujeres habíamos trabajado, ¿cierto?, durante la guerra, la mujer durante los años 20 tiene una liberalización enorme. La mujer sale a bailar sola o con amigas, la mujer fuma, la mujer puede más adelante usar un pantalón, que era una prenda de hombres, la mujer no jamás hubiese usado un pantalón. Nace música nueva, que en origen es de la población negra, pero es, entre comillas, robada por la población blanca para bailarlas ellos también, como es el jazz y el charleston. Nace esta idea de la moda del tatuaje, o sea, hubo un cambio gigante en la cultura, porque estamos en un periodo de mucho optimismo en Estados Unidos y eso se reflejó. Hasta que en el año 29, como ustedes bien lo saben, ocurrió el crack o jueves negro o la caída de la bolsa, ahí como ustedes le quieran llamar, en donde finalmente fue tanto el tema del crédito que estaba funcionando que toda la economía estadounidense estaba basada, por decirlo de alguna manera, en plata imaginaria, como que había mucho movimiento de plata, pero nadie estaba pagando esa plata, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó ese día en particular? La bolsa de valores cae y la economía cae, y por lo tanto muchos inversionistas se fueron a la quiebra, hubo muchos suicidios ese día en particular, porque pensemos que los inversionistas eran personas de la clase media, ¿cierto? Trabajadores que habían juntado un poco de dinero para invertir y se dieron cuenta de que finalmente eso no existía. O sea, económicamente todo se acabó durante el crack del 29. Entonces, los locos años 20, esto es un mega resumen por si acaso, fueron así, como onda montaña rusa, maravilloso, llegamos a la punta en los años 20 y luego en el 29 nos fuimos a pique hacia abajo, que es donde vamos a retomar la próxima clase. ¿Se entiende esto?
queda como clarito este comienzo del siglo XX, porque pensemos que hemos hablado de la década del 10, del 20 y casi estamos llegando al 30. ¿Queda claro cómo ocurrieron los hechos? Sí. ¿Sí? ¿Alguien además de la Isi? Gracias, Isi. ¿Se entiende bien? Por Sí, favor. profe. Sí, ya. Si hay preguntas, por favor, este es el momento. Entonces, imágenes reales. Empoderamiento femenino, ¿cierto? Liberalización de la mujer. Como vemos ahí, tenemos a unas chiquillas bailando, y aquí obviamente la vestimenta, por ejemplo, lo nota mucho porque la mujer ahora puede mostrar el brazo, que eso antes era como que, oh, no, jamás en la vida. Ahora la mujer muestra el brazo, muestra el tobillo, o sea, bueno, no alcanza, pero como que ya muestra un poquito de pierna, eso igual era algo nuevo. Tenemos mujeres tatuadas, que eso también era algo muy extraño. Bueno, hasta ahora como que las mujeres tatuadas, o tan tatuadas como que se ve raro, porque somos muy conservadores aún. Mujeres que trabajan, tenemos mujeres que están fumando mientras se toman un café, o sea, hay una diferencia ahí, social y cultural muy grande. Y además, ¿qué otras cosas podemos ver? Todo el tema de la entretención, tenemos como el Moulin Rouge en Francia, ¿cierto? Que también después de los años 20 va a tener un periodo más estable, por decirlo de alguna manera. Tenemos todo lo que es la música, que como les comentaba, nace principalmente desde la población negra, y de ahí es que se toma, o lo toma la población blanca para bailarla y todo lo demás. Pero también tenemos esta contraparte, que es la imagen que está aquí al medio, las imágenes en realidad que están acá al medio, que muestran toda la crisis del 29, y cómo finalmente van a hacerse filas enormes solamente para conseguir un café, o donde van a haber personas que ya, no puse la imagen ahí, pero que era tanta la desesperación, a mí me llamó mucho la atención esa foto, te la voy a mostrar en la próxima clase, que habían personas que vendían a sus hijos, así como onda, se venden niños, porque ya no había plata, así como ese nivel de pobreza. Y aparte, ustedes saben, no había control de natalidad ni nada, entonces las familias tenían 6 hijos y un hijo más, un hijo menos, así en ese nivel estábamos de desesperación. Entonces, es un periodo de mucha estabilidad, de mucho avance, de mucho progreso cultural, hasta el crack del 29. Y ustedes saben, el crack del 29 repercutió en todo el mundo, incluido lo insignificante que era Chile durante ese periodo. Así que no es menor. Así que, queridos, retomando las imágenes que vimos recién, ¿qué elementos culturales y sociales de este periodo permanecen hasta la actualidad? Vuelvo a la imagen anterior. ¿Qué imágenes o qué elementos de aquí podríamos decir, no, esto igual sigue todavía en la actualidad, en Chile, por ejemplo, o en el mundo? ¿Qué puede ser de las imágenes que vemos acá o que vemos acá? ¿A quién me ha escuchado hoy día? A ver. Al Sebastián. Sebastián, no te escuchaba a ti. ¿Qué elemento podrías decir tú de estas imágenes que todavía siguen, que se mantienen en la actualidad? ¿Qué crees tú? Las actividades sobre la música, el baile de las mujeres, harta Ya, publicidad. excelente. Las mujeres podemos ir a bailar, afortunadamente ahora, ¿cierto? Ya no tenemos que pedirle permiso a nadie para, bueno, a los papás, ustedes probablemente, pero ya no es como raro ver a una mujer bailando. Es un buen elemento. La liberalización de la mujer, ¿cierto? Ahora nosotros, bueno, ya buscamos quizás más cosas porque hemos logrado avanzar, pero la liberalización femenina no es menor. Muy buen elemento. ¿Qué más puede ser? Dígame, un elemento más. Eh, Protestas, Ya. ¿Por qué protestas? porque ahí se ve una foto donde hay varias personas eh, protestando por algo. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la gente protesta? Por la mala situación que están. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir eso a la larga? Que pese a que hemos avanzado harto, todavía hay cosas que no se han resuelto, ¿cierto? Como que hemos avanzado, hemos mejorado, tenemos quizá una economía más estable, pero aún así hay cosas que no se han solucionado.
como tal, me dice la Cata por ahí, todavía hay pobreza, todavía hay sectores vulnerables. El Justin me dice por ahí, todavía hay tatuajes, que también ya es algo que hemos avanzado harto. Todavía hay cosas que no se solucionan en ese sentido. Y por último, y esto ya para cerrar y pensar un poco en el otro continente, crucemos el océano. ¿Cómo habrá repercutido el crack del 29 en Chile? ¿Qué habrá pasado en Chile? Mal. Ya, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, termina la Primera Guerra Mundial y Alemania muestra así como el salitre, su nuevo salitre y todo, entonces empezamos a tener una crisis. Por lo tanto, tampoco somos un país pobre hasta el momento, así que la crisis que teníamos antes no iba a salir hacia arriba por ahora. Y más la crisis del 29, Chile decae mucho en la pobreza. Exacto. O sea, ya veníamos saliendo de la crisis por el salitre, porque Alemania, tal como dijo la Isi, inventó el salitre sintético y nuestro negocio se nos fue a las pailas, entonces ya veníamos mal. Tratamos de reconstruirnos durante los años 20, pero nos hicimos dependientes, como me está diciendo la Jessica por ahí, de el exterior. Nosotros somos monoexportadores, tenemos un producto siempre que nos caracteriza. Y durante este periodo después, por ejemplo, va a ser el cobre, y lamentablemente nuestro principal comprador era Estados Unidos. Entonces, obviamente que nos va a afectar. Como que finalmente el país que me estaba comprando y que me estaba sosteniendo económicamente se va a la ruina, por lo tanto, yo me voy a la ruina. Así que algo así va a pasar de aquí para adelante. Ya, queridas y queridos, la próxima clase continuamos entonces con lo que es Segunda Guerra Mundial. La próxima clase sí que les traigo el formulario para que vayan juntando puntitos para su trabajo final, porque yo sé que son valiosos para ustedes esos puntitos. Y nada, insisto, quizás no están acostumbrados a tomar apuntes todavía, pero inténtenlo porque con esos apuntes vamos a hacer la tarea final, así que es importante que vayan anotando, tómenle captura en la pantalla, ahí ustedes siéntanse libres de hacer lo que necesiten hacer, no hay problemas. Así que, qué bueno, me encanta eso, me encanta. Ya, los dejo entonces, nos vemos la próxima semana, cuídense harto, cualquier cosita o pregunta que tengan me escriben nomás, yo no tengo ni un problema, ustedes ya saben, y nos vemos el próximo miércoles, casi digo jueves. Sí, por si acaso, para el Justin que me está preguntando, las preguntas que voy a poner en las próximas clases, que son de selección única, son preguntas de la prueba de transición, son preguntas que salen en los ensayos. Precisamente para eso lo quiero hacer así, para que se familiaricen un poco con las preguntas. Las preguntas que hicimos en las fases anteriores también son de ensayos, por si acaso, pero como este contenido es nuevo, vamos a usar de nuevo preguntas de los ensayos de PSU o PTU o la transición, como sea, para que ustedes las resuelvan y las podamos después discutir y todo lo demás, para que nos familiaricemos un poco con esto. Así que no se asusten. Y ahora sí, besitos y que estén muy, muy bien. Cuídense. Chao. Chau, chau. Profe.